Hola. Esta teoría no es de mi propiedad. Idioma original. Inglés. Traducido por mi persona a español. Nombre del autor y link del fanfic en la descripción. Sin mucho más, disfruten. A su lado, antes de darse cuenta de que se había movido, acunando su carne ensangrentada contra su pecho. Si no lo hubiera hecho, podría haber extrañado su voz. En Naruto. La esperanza, el alivio y otros demonios venenosos intentaron arraigarse en su corazón, pero la cruda realidad de su situación los devolvió al creciente vacío que amenazaba con alcanzarlo. Sus cadenas habían atravesado el estrecho a través de su torso, golpeando una gran cantidad de órganos que ella no sobreviviría lo suficiente sin recibir la atención médica adecuada. Esto fue todo. Sus últimos momentos, sus últimos jadeos. La frialdad en su pecho parecía extender el entumecimiento por todo su cuerpo. Oh, Dios, Tatsuki, estoy tan... Fue interrumpido cuando ella débilmente levantó un dedo a sus labios. Silencio, susurró, notablemente tranquila teniendo en cuenta su situación actual. Quizás, cuando estás tan cerca de la puerta de la muerte no parece tan desalentador. Ella continuó con una sonrisa serena. No tenemos tiempo para eso. Ella le dio una tos seca que salpicó sangre sobre su torso, el líquido tibio corriendo por los riachuelos que pasó casi desapercibido para el niño G. Realmente no tenemos mucho tiempo. Tatsuki, su dedo pasó sobre sus labios una vez más. Si tengo una tumba, puedes venir a hablarme todo lo que quieras, pero por ahora, escucha. Esta es mi última oportunidad de hablar contigo, eres la última oportunidad de escuchar mi voz. Ella le dio una risa débil. Espero que puedas recordarlo con cariño incluso mucho después de que tu cabello haya perdido su color. ¿Sabes? Realmente esperaba esa noche contigo, y no solo por la deuda. Eras mi único amigo, por extraño que parezca. Fue tan agradable tener a alguien que me vio por quien soy. Yo quería poder expresar cuánto aprecié tenerte en mi vida. Ella sonrió con tristeza. Supongo que eso está fuera de discusión ahora, pero todavía hay una cosa que puedo hacer. Levantándose, acercó sus labios a los suyos para un beso rápido, dejando el sabor a cobre en su boca. Supongo que eso tendrá que ser suficiente. ¿Sabes? Este cuerpo es técnicamente tuyo ahora, siéntete libre de hacer lo que quieras. Ella trató de darle una sonrisa sensual, pero le faltaba el juguetón travieso que solía tener. Lo cuidaré bien. Prometió, inclinándose para darle otro beso rápido. Era solo un pequeño pensamiento que me gustaba jugar algunas noches, pero realmente podría habernos visto formar una familia propia, nunca hubiéramos tenido que estar solos otra vez. Las lágrimas comenzaron a gotear de sus ojos verdes mientras pensaba en el futuro que nunca tendría. Sus propias lágrimas cayeron sobre ella mientras la abrazaba con más fuerza. Por favor, no me dejes. Él rogó, no me dejes solo de nuevo. Ella continuó como si no hubiera escuchado sus súplicas. Quizás podríamos fingir, solo por estos últimos momentos, que nos pertenecimos, que finalmente habíamos encontrado la felicidad en este horrible mundo. Cualquier cosa, Tatsuki, dime, podemos hacer lo que quieras, solo no te vayas. Me alegra haber podido finalmente encontrar un esposo antes de morir, es una pena que no pueda ayudar con los niños. Asegúrate de tener mucho para nosotros, ¿de acuerdo? Lo haré, te lo prometo, lo haré. Una hija sería agradable, ¿cómo la llamaremos? Preguntó suavemente, pasando su mano suavemente por su cabello mientras su respiración se volvía débil. Hitomi, dijo con una sonrisa, la llamaremos Hitomi, y será la niña más hermosa que el mundo haya visto. Estoy segura de que lo será. Después de todo, contigo como su madre, ¿cómo podría no hacerlo? Él le dio un beso final en la frente. Descansa un poco, amor, te veré en la mañana. Sí, en la mañana. Buenas noches, cariño. Sería lo último que ella dijera, la última vez que oyera su voz, y la recordaría mientras viviera. Cuando el entumecimiento se apoderó de su cuerpo, no hizo nada para detener las lágrimas. Su cuerpo se había enfriado hace mucho tiempo, su sangre vital cubría su torso en una gruesa capa de carmesí. Caminó despacio, casi con reverencia, por las calles, como si ella solo estuviera durmiendo y él tratara de no despertarla de sus sueños. La camisa que había usado su asaltante estaba envuelta alrededor de ella para preservar su modestia mientras se dirigía al complejo de Yamanaka. Le había prometido que cuidaría su cuerpo y esta era la única forma en que sabía cómo eran su familia. No solo merecían saber de su fallecimiento, sino que ella merecía ser enterrada entre sus parientes. Era todo lo que podía hacer por ella en este momento. Sin embargo, él no estaría entregándole sus posesiones, no, esos eran para recordarla. Como lo había hecho innumerables veces a lo largo de este terrible paseo, encontró su mirada atraída por su pálido rostro, bañado por el suave resplandor de la luna. Parecía tan tranquila, tan perfecta, como si el cielo hubiera dejado caer un ángel en sus brazos que esperaban. En cambio, se la habían quitado.
Sus ojos morados se movieron hacia el cielo despejado y frunció el ceño. Fue una noche tan hermosa, totalmente inadecuada para lo que acababa de ocurrir. ¿Puede el cielo no perdonar una sola lágrima por la pérdida de un sol tan brillante? Debería haber estado lloviendo, la lluvia torrencial y el viento aullando, una canción del luto del mundo por la muerte de su primer amigo, pero no iba a ser. No, el cielo permaneció sin nubes, una luna sonriente miraba a ambos mientras las estrellas centelleaban en ignorante alegría. Era como si el mundo a su alrededor se burlara de él por su pérdida, o tal vez sintiera que no merecía ver la miseria que le había infligido. Podría esperar, entonces, que se vaya antes de derramar las lágrimas que se merecía. Sacudiendo la cabeza de los pensamientos, siguió adelante, su sangre seca pegando su camisa a su piel. Solo brevemente se alegró de que su nueva capa se hubiera dejado en su casa esa mañana. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, no se habría ahorrado un segundo para estar molesto por la pérdida. El cuerpo en sus brazos era mucho más precioso de lo que podría ser una capa de un extraño. Sus ojos se entrecerraron cuando vio el distrito de Yamanaka y la ira rápidamente hirvió dentro de él ante la figura que vio ante él. Sin embargo, con la misma rapidez, fue empujado hacia abajo. No fue su culpa, no solo había estado siguiendo órdenes, sino que incluso si nada de eso hubiera sucedido, no habría podido salvar a Tatsuki. Él podría no haberla lastimado él mismo, pero ella habría estado a merced del borracho que se había interesado en ella. Ningún final fue bonito, pero una pequeña semilla de duda en su corazón. Se preguntó si no hubiera sido mejor para el borracho atraparla para que pudiera vivir más tiempo. Ella habría sido lastimada, pero él podría haber estado allí para ayudarla a sanar. Empujando recuerdos dolorosos a un lado, se centró en su tarea. Ya era demasiado tarde para retroceder, y Noichi lo había visto y así, con pasos solemnes, se acercó a la cabeza del clan Yamanaka, uno de sus parientes muerto en sus brazos. Al principio hubo confusión, seguido rápidamente de reconocimiento y conmoción, ya que el cuerpo fue entregado al caminante mental más hábil de Konoha, pero Naruto intentó no compartir palabras con el hombre. Tan pronto como el cuerpo estuvo fuera de su alcance, giró sobre sus talones y se alejó hacia la noche. No pudo obligarse a mirar hacia atrás. La excitación vertiginosa impregnaba todo su ser. Lo había hecho, finalmente lo había hecho. Después de esperar tanto tiempo, finalmente había surgido una oportunidad absolutamente perfecta y no había desperdiciado ni un momento en aprovecharla. Sí, estaría triste, estaría herido, pero seguiría adelante lo suficientemente rápido y el dolor por el que pasó valió la pena deshacerse de esa puta a la que le gustaba colgar de su precioso director. Fue inaceptable. Pero la justicia se había tratado rápidamente. Y eso significaba que no quedaba nadie para robarle a su alcaide. Él era suyo ahora y seguiría siendo suyo hasta el día de su muerte. Nada iba a cambiar eso. Si los dioses realmente le sonrieran, esto no solo lo dejaría solo, sino que lo empujaría más cerca de ella mientras buscaba consuelo. Tal vez entonces llegaría a apreciar realmente con quién iba a pasar el resto de su vida. Ahora solo quedaban dos mujeres en su vida, y ninguna de ellas era una amenaza. Kato Shizune, aprendiz de la babosa Sannin, fue visto muy raramente y si se formaba algún tipo de relación entre ellos, parecía más probable que se convirtiera en la de los hermanos. Los hermanos estaban bien, no había sentimientos románticos, ni placeres carnales, solo dos personas cercanas. Ella podría aceptar eso por su alcaide. La otra mujer a la que no le gustaba debido a su sangre, pero Uchiha Mikoto tampoco era un problema. Claro, ella había dormido casi desnuda con su director, pero ya se había ido. Ojalá lejos, muy lejos. Era una amenaza potencial, sin duda, pero una cuyas posibilidades de robar a Naruto se anulaban por el simple hecho de que no podía pasar tiempo con él siempre y eso la complació mucho. Sonriendo, se recostó en su asiento mientras se deleitaba con la dulce euforía de la victoria. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido tan maravillosa y pasaría bastante tiempo antes de que este sentimiento desapareciera. Conjurando un vaso del sello, sorbió delicadamente el preciado vino de Uchiha. Sabía a éxito, a un plan perfecto que se había unido y que seguiría dando resultados favorables en el futuro. Era solo cuestión de tiempo antes de que Naruto finalmente se acercara a ella, finalmente viera lo que tenía todo este tiempo, pero hasta entonces ella esperaría pacientemente. Acababa de perder a alguien cercano a él, necesitaba algo de tiempo para sí mismo. Es hora de llorar y, con un poco de suerte para ella, superar a la prostituta que había estado hundiendo sus garras en él. Y si no tuvo éxito, bueno, para eso estaba ella. Ella lo ayudaría a olvidarse del pequeño Skank, se merecía una mujer de verdad y ella estaría feliz de proporcionarle uno. Su alcaide, como ella, no merecía más que lo mejor. Mito estaría feliz de aplastar a cualquiera que pensara que era mejor para su alcaide que ella. Él fue suyo. Y nadie iba a llevárselo. ¿Qué estaba haciendo ella?
Mirando fijamente a su mesa, Kurenai descansó su frente en una de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que su figura materna se había ido en un viaje de entrenamiento con su hija biológica y habían pasado al menos 2 años desde la última vez que vio a Naruto. Durante 2 años había estado pendiente del niño. Que las amas de casa chismosas y las viejas habladoras parecían tener mucha mejor suerte que ella. Las historias habían disminuido drásticamente después de los primeros 6 meses, pero aún estaban allí. Hablé acerca de verlo en una tienda local o correr por los tejados camino a los campos de entrenamiento y, sin embargo, ella, una experta Jounin, no podía encontrarlo. Le había preguntado al Hokage, por supuesto, pero él se negó a revelar esa información. Había afirmado algo acerca de que era una precaución de seguridad considerando el estado de Naruto, pero ambos sabían que era porque Naruto no estaría contento con que Sandaime diera su dirección. Aunque sabía el Sandaime que Naruto no se había presentado a la academia. Sería extraño si él supiera y permitiera tal cosa. Era extremadamente raro que la descendencia de un shinobi kunoichi no se convirtiera en un shinobi simplemente porque crecieron en un ambiente que lo alentó y sus sistemas de chakra eran mejores que los nacidos de civiles. Entonces, por supuesto, era su herencia. ¿Cómo podría el hijo de Uzumaki Kushina y Namikaze Minato no convertirse en un shinobi? No solo fue un desperdicio, sino que redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un objetivo como ese tendría que ser capaz de protegerse si algo sucediera, de lo contrario los perderías por completo, y esa fue una pérdida aún mayor que no convertirse en un shinobi en primer lugar. Por otra parte, también era posible que Iruka hubiera mentido, lo que planteaba la pregunta de por qué Naruto no le había dicho a su maestra que la mantuviera alejada de él, ¿verdad? No era un pensamiento agradable y prefería la idea de que Iruka había mentido porque sospechaba de ella, lo cual era comprensible. Había pasado más de 1 año y ella solo estaba mirando a Naruto. Entonces, ella habría sospechado también. En su posición casi podía verlo como el maestro que protege a Naruto, por lo que estaba agradecida. Necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Ayuda o no ayuda, sin embargo, hizo poco para cambiar el hecho de que ella todavía no estaba segura de su bienestar. Podría haber hecho amigos poderosos y estar viviendo la vida con ellos, a salvo, o podría estar arrastrándose dentro del distrito de la luz roja, reconstruyendo una vida de la basura desechada de los habitantes menos sabrosos de Konoha. Y aquí estaba ella, sin hacer nada. Ella no podía soportarlo. Kurenai solo podía imaginar cómo Naruto podría verla si finalmente lograba encontrarse con el niño esquivo. Él se compadecería de ella en el mejor de los casos, se disgustaría en el peor de los casos, y este era alguien que la conocía. Si ella era tan patética en su inutilidad que justificaba lástima de la persona que pensaba que quería matarlo, había algo mal. ¿Cómo puedo llamarme Kunoichi, y mucho menos alguien que quiera ayudarlo con lo que necesite? Dioses, ni siquiera puedo evitarlo. Un pensamiento muy curioso la golpeó entonces, uno que la hizo repensar sus acciones durante los últimos 2 años. Si no puedo encontrarlo para que lo ayude, al menos puedo convertirme en alguien a quien estaría dispuesto a acudir cuando necesite ayuda. Sí, este era un plan real, algo que podía hacer, algo de lo que podría ver el progreso. Si él estaba tan en contra de verla como estaba ahora, ella solo tendría que convertirse en alguien de quien estaría orgulloso de llamar a un compañero. Va a ser un shinobi, puedo ser el superior al que admira, su senpai y, tal vez, puedo convencer a Sandaime-sama de que me deje dirigir su equipo Genin. Con renovada esperanza y una sonrisa en su rostro, Kurenai agarró su equipo y se dispuso a entrenar. Ella estaría allí para él cuando la necesitara. Por ahora, sin embargo, necesitaba convertirse en alguien a quien valiera la pena pedir ayuda. No te preocupes, Naruto-kun, pronto seré parte de tu vida. Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso, o moriré en el intento. Con un fuego determinado ardiendo en su corazón, finalmente se sintió como si todo iba a estar bien. Habían pasado 3 días desde que Naruto había sido visto por última vez. Eso en sí mismo no era demasiado extraño, ya que el niño se esforzó mucho por ser un fantasma dentro del pueblo al que llamó hogar. Sin embargo, lo que lo hizo extraño fue el hecho de que se suponía que estaba bajo vigilancia por orden del Hokage. ¿Cómo lo habían perdido? ¿Cómo fue que fueron incapaces de localizarlo? Naruto no se había ido, Kakashi lo sabía a ciencia cierta porque había estado a cargo de las patrullas a lo largo del muro de Konoha durante la semana pasada. Lo que Kakashi sabía, sin embargo, era que Naruto tampoco había estado en casa. Eso es, aparentemente, donde lo perdieron. Alguien en las filas del personal de seguridad tenía el brillante plan de asignar a todos los vigilantes del niño a su casa. Una vez que regresara, lo mantendrían bajo vigilancia constante y lo seguiría según fuera necesario. Por supuesto, ese plan se fue a la mierda cuando Naruto decidió no volver a casa.
Quien dio esas órdenes probablemente disfrutó de un buen culo masticando a un Sarutobi enfurecido por ese pequeño error. Bueno, si lo miras desde otro ángulo, quien haya sido asignado para verlo nunca falló en su misión, ya que el niño nunca apareció para permitirles comenzar. Probablemente podrían librarse del gancho con ese, aunque ciertamente serviría para aumentar la ira que Hiruzen sintió hacia el que había dado las órdenes. Pobre bastardo. Kakashi supuso que sabían dónde estaba y eso era algo, al menos, pero realmente no era información muy útil. Por otra parte, cuando se trataba de Naruto, había muy poca información útil para encontrar dioses. Ese chico iba a convertirse en un buen shinobi algún día. Es decir, si pasó la academia al ver que tenían a alguien mirándolo ahora mismo en caso de que apareciera, era obvio que no estaba haciendo ninguna de sus cosas normales. ¿Pero dónde podría estar él? Y, más importante, ¿por qué? Naruto había mantenido el mismo cronograma durante casi 2 años. ¿Qué había cambiado eso? Algo debe haber surgido, algo que era mucho más importante que cualquier otra cosa que solía hacer. La única pregunta entonces era ¿qué? Dando un suspiro, Kakashi sacudió la cabeza. Habían recorrido toda Konoha sin ver al niño, pero sabía que todavía estaba dentro de las paredes. Podría estar bajo tierra, tal vez en un búnker o en un sótano, pero eso era poco probable. Por un día, tal vez, pero 3. Un espacio cerrado como ese probablemente pondría al niño bastante nervioso. Tal vez habría una única salida, y eso nunca fue favorable. Entonces, ¿dónde más podría estar? Su único ojo expuesto examinó el horizonte, mirando perezosamente sobre los tejados mientras barría a medias sus alrededores. Naruto no estaba a punto de aparecer gritando «Aquí estoy, puedes dejar de mirar». Demonios, en todo caso, si el niño fuera consciente de su búsqueda, se mantendría bajo incluso después de regresar solo para hacerles las cosas más difíciles. Probablemente lo consideraría entrenar. ¿Entrenando, eh? La mirada de Kakashi se vio atraída por los campos de entrenamiento cerca del borde de la aldea. ¿Alguien había revisado allí todavía, o toda la búsqueda había sido dirigida hacia la aldea propiamente dicha? Sospechando furtivamente que probablemente había sido descuidado, Kakashi se escapó para comprobar si Naruto estaba allí. Genial, si no, podría decir que estaba buscando después de pasar 1 o 2 horas leyendo el libro más nuevo de Jiraiya. Fue de ganar, de verdad. La casa estaba en silencio, demasiado tranquila para su gusto. Tumbada sobre su cama, Shizune se preguntó, no por primera vez, si debería comenzar a tomar misiones. Incluso un rango C de rutina sería un bienvenido descanso de esta vida monótona que se había encontrado viviendo. Por supuesto, como aprendiz de Tsunade, la babosa Sanin tendría que aprobarla para las misiones, y si el último Senju estaba atrapado aquí en Konoha, entonces no había forma de que dejara escapar a su asistente, incluso por unos días. Siempre podía mencionarle a su maestro lo aburrida que estaba aquí en el complejo de Senju, pero eso simplemente llevaría a que le dijeran que saliera a buscar a Naruto. Incluso después de 2 años, Shizune no tenía idea de por qué Tsunade quería conocer al niño, ni sabía por qué el Sandaime Hokage mantenía toda su información en secreto. Seguramente había poco daño en hacerle saber a Tsunade del Sannin donde vivía el niño para que pudiera hablar con él. A menos, tal vez, Tsunade estaba molesto con él por algo. Era poco probable, pero sin duda sería motivo para mantener a la mujer lo más lejos posible del niño. Sin embargo, si Shizune supiera dónde estaba, no le estaría diciendo a su maestro. Si la mujer se negaba a decirle lo que estaba sucediendo, entonces no había razón para ayudarla a localizar a un niño que nunca la había conocido. Pensando en Naruto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se había topado con él. Durante los primeros meses que pasó en Konoha, lo encontraría 1 o 2 veces por semana a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, ella comenzó a verlo cada vez menos. Durante los últimos 6 meses, los encuentros con él habían sido especialmente escasos. De hecho, habían pasado casi las 8 desde la última vez que lo vio. No eran nada cercanos, probablemente ni siquiera amigos, pero él era una de las pocas personas que conocía aquí en Konoha. A pesar de haber vivido aquí durante los últimos 2 años, Shizune realmente no era muy bueno para conocer gente. En realidad, eso no era cierto. Ella era buena para conocer gente, una vez no tenía idea de cómo mantener algún tipo de relación con ellos después de eso. Durante sus viajes no había sido necesario. Conocería a alguien, sería cortés, se encargaría de cualquier negocio que necesitara completar, y ese era el final. Lo más probable es que no vería a la misma persona 2 veces, o si lo hiciera, y a menudo no lo recordaría. Entonces, ahora que ella estaba en un lugar, estaba resultando difícil recordar quiénes eran las personas y de qué habían hablado la última vez que se vieron. Ella simplemente no estaba acostumbrada. Es cierto que se había familiarizado con la familia Ichiraku,
ya que su puesto de ramen se había convertido en uno de sus lugares favoritos para comer. Cuando pasas más de una década viviendo en hoteles, tus habilidades culinarias tienden a oxidarse muy oxidado. Baste decir que ni ella ni Tsunade podían cocinar muy bien. Claro, lograron algunas comidas simples y practicaban de vez en cuando, pero la elección siempre fue un restaurante, ya sea para llevar o cenar. La mayoría de las veces se sacaba, como lo atestiguaban los muchos recipientes en el refrigerador. Ciertamente no había sido el resultado de viajar con la babosa Sanin que había estado esperando, eso era seguro. No, ella había estado esperando aventuras y emociones. Las únicas aventuras que tuvo que seguir fueron las cazas de Tsunade cuando su maestro borracho había salido a la ciudad y tuvo que ser llevada de vuelta al hotel en el que se alojaban. Divertido. Fue bastante triste y, aunque había aprendido mucho, lamentaba su decisión de unirse al último Senju en sus vacaciones extendidas de Konoha. Naruto, el pequeño ladrón, probablemente tuvo más aventuras en un día que las que tuvo durante todo su aprendizaje. De hecho, ella apostaría por eso, y esa era una apuesta que incluso Tsunade podría ganar. El pensamiento de Shizune comenzó a divagar cuando ella comenzó a imaginar todas las cosas que él podría haber hecho en los últimos 2 años. No pasó mucho tiempo hasta que ella comenzó a imaginarse a su lado para esos eventos. Ciertamente sería divertido hacer algo para variar, tener una cara familiar a su lado. Mientras lo hacía lo haría aún mejor. Me pregunto si Hiruzen me dejaría dirigir un equipo de genin. Enseñarle a Naruto y a otros dos lo que había aprendido de Tsunade mientras los 4 hacían misiones en todas las naciones elementales sonaba muy divertido. Claro, sería una gran responsabilidad, pero ella había estado cuidando a un Sannin por más de una década, dudaba que 3 preadolescentes pudieran ser mucho más problemáticos que un Senju borracho. Equipo Shizune, especializado en sigilo e infiltración, pasando semanas detrás de las líneas enemigas y saliendo sin dejar rastro. Ella se rió ante la idea. Tiene un lindo sonido. Ahora si tan solo pudiera convencer al Hokage. Vamos, Kara-san, tenemos que encontrarle un regalo a Nii-kun. Kusina se echó a reír ante la energía de Naruto, observando a la niña sonriente correr hacia la primera tienda que encontraron siguiendo a un ritmo mucho más tranquilo. Kusina se encontró con su hija que miraba fijamente a un peluche de zorro rojo. ¿Crees que a Nii-kun le gustaría esto, Kara-san? Preguntó la niña. No lo sé. Respondió Kusina. Podría, pero debes recordar que no recibirá sus regalos por otros 2 años. Puede que le guste ahora, pero puede que no le interese después de graduarse de la academia. La joven frunció el ceño pensativamente antes de dejar al zorro y avanzar más en la tienda en su búsqueda. ¿Sabes? No tienes que buscar un regalo en este momento. Podemos mantener nuestros ojos bien abiertos para cualquier cosa que Naruto quiera en los próximos 2 años y conseguirlo para él. Naruto se volvió hacia ella, cruzando los brazos con un puchero. No podemos hacer eso, Kara-san, eso es como olvidar su cumpleaños. Declaró la rubia. Tenemos que conseguirle regalos cada vez para que cuando finalmente se los entreguemos sepa que estábamos pensando en él durante el viaje. No podemos decir encontramos este camino de regreso y pensamos que sea un buen regalo para su 9º cumpleaños o encontramos menos regalos adecuados para usted de lo que nos hubiera gustado en nuestro viaje, pero no se preocupe, encontramos algunos aquí en Konoha antes de pasar por el complejo. Bueno, podríamos. Naruto le disparó a su madre la mirada más acalorada que pudo. Bien. Se rindió Kusina, levantando sus manos. Estaba bromeando. Solo me estoy asegurando de que sepas que tal vez no encontremos algo para él para su 9º cumpleaños. Estoy seguro de que preferiría tener un regalo tardío que le guste a uno a tiempo en el que se mete la parte de atrás de su armario para ser cortés. Supongo que estás en lo correcto. Concedió Naruto. Solo quiero asegurarme de que tenemos regalos para Nii-kun. Hemos estado entrenando mucho y me temo que podríamos estar tan ocupados que nos olvidamos de encontrarle regalos si no lo hacemos ahora. ¿Piensas en él todos los días, no? Cuestionó la matriarca Uzumaki. Sí, por supuesto, ¿no? Kusina le dedicó una sonrisa a su hija. Todos los días, y así es como sé que no lo olvidaremos. Si encontramos un regalo hoy, genial. Esta semana, sigue siendo bueno. Justo antes de regresar. Estoy seguro de que él lo apreciará, especialmente si su linda hermanita se lo da. Kara-san. Gimió la niña, sus mejillas se sonrojaron en recuerdo de su elección de palabras bastante embarazosa dentro del palacio del Daimyo de Fuego. Oh, ¿no te gusta eso? ¿Qué tal su hermosa hermana? Por favor deje de. ¿Su hermana sexy? Eso solo lo empeora. Gimió Naruto con frustración. Kusina frotó la cabeza de su hija cariñosamente. Es mi derecho, no, mi deber, como tu madre, molestarte implacablemente.
Eso se duplica cuando se trata de niños, incluso si él es tu hermano. Naruto bajó la cabeza derrotada cuando Kusina soltó una carcajada. ¿Qué sentido tenía ser padre si no podía meterse con sus hijos? Él la había jodido por los dioses, la había jodido usando sus dedos, masajeó el puente de su nariz, la pipa de tabaco que generalmente le servía también para tranquilizarlo, que no hacía nada por él hoy. Había sido demasiado apresurado en sus acciones, de eso estaba seguro. Debería haber esperado más tiempo, debería haberse asegurado absolutamente, e incluso entonces debería haber buscado adecuadamente la información del joven que había enviado tan rápido para visitar a Inoichi. Ese fue otro de los problemas que rodeaban al niño aparentemente, ni siquiera una hora después de haber sido puesto en libertad, Naruto había llevado al jefe del clan Yamanaka el cadáver ensangrentado de un civil que había abandonado el clan. Inoichi estaba, comprensiblemente, molesto por esto. Lo vio como una retribución por invadir la mente del niño, pero Hiruzen lo sabía mejor a pesar de su mala decisión cuando cometió el error de no confiar en el joven heredero Namikaze. El Sarutobi sabía que Naruto no era ese tipo de persona, al menos no todavía. El mundo shinobi era cruel y tenía la tendencia de cambiar a la gente rápidamente. Con suerte, no convertiría a Naruto en un monstruo a este ritmo. Sin embargo, Hiruzen estaba más preocupado por las acciones de sí mismo y de aquellos que afirmaban ser amigos del clan Uzumaki, convirtiendo al niño en algo cruel e inhumano. Ciertamente no sería la primera persona en ser conducido a tal oscuridad. Entonces, mientras Hiruzen dudaba de que Naruto acabara de salir y matar a la mujer en un ataque de ira, el hecho era que había llevado su cadáver al mismo hombre que se había forzado a pensar en el niño menos de una hora antes. Ciertamente, no lo arrojó a una luz favorable con el clan de Mimwalkers. El Sandaime Hokage pudo haber aprendido lo que realmente sucedió de Naruto, pero nadie había podido localizarlo en los últimos días. Por otra parte, la posibilidad de que el chico cooperara con él era extremadamente baja. De hecho, había una posibilidad mucho mayor de que Naruto intentara apuñalarlo. Sería una mala idea, pero se sabía que las personas hacían cosas estúpidas cuando se enfurecían. Sin embargo, el vino envenenado también era bastante probable. Sandaime-sama. Hiruzen miró a través de su escritorio al agente Anbu, que estaba atento. Ah, Lemur, ¿qué es? Señor, Doc se ha alejado durante la búsqueda. No estamos seguros de su paradero. Kakashi era conocido por su pereza y actitud relajada, pero que él desapareciera durante una misión, especialmente una relacionada con el hijo de su sensei, era extraño. Pensando por un momento, Hiruzen volvió su atención a Lemur. Lo más probable es que no puedas encontrarlo porque no has encontrado a Naruto. Es probable que haya localizado al niño y lo esté vigilando. Sin embargo, en caso de que no lo haya hecho, debes continuar tu búsqueda. El Anbu hizo un saludo y desapareció, dejando al viejo Sarutobi dentro de su oficina. Gato. Ella estaba parada ante su escritorio antes de que la palabra terminara de salir de su boca. Había estado nerviosa desde que Monkey y Bear arrestaron a Naruto y había sido bastante vocal al hacerle saber su descontento con sus acciones hacia un niño civil. Tenía razón, por supuesto, y ambos lo sabían. Estaba preocupada por el chico ya que ella, como la mayoría de sus Anbu, se había encariñado con el pelirrojo. Eso la hizo perfecta para esta tarea. Tengo razones para creer que Ataque Kakashi ha localizado al hijo de Kusina. Debes confirmar esto y observar al niño en caso de que lo encuentren. Infórmame al final del día. Señor. Dio un rápido saludo antes de desaparecer, apresurándose para completar su tarea asignada. Inclinándose hacia atrás en su silla con un suspiro, Hiruzen esperaba que su informe fuera favorable. Si él fuera realmente afortunado, ella incluso podría acercarse al niño. Si ella pudiera arrojar algo de luz, incluso un poco, sobre el cuerpo que le había entregado a Inoichi, eso haría su trabajo mucho más fácil. Por otra parte, este problema fue un castigo apropiado por sus errores. No tenía dudas de que había perdido toda la confianza que el niño tenía en él. Este fue el resultado. Al final, él solo tenía la culpa. El otro Anbu podría no haber sido capaz de encontrarlo, pero Kat pudo encontrar a Kakashi sin ningún problema. Para ser justos, el otro Anbu probablemente ni siquiera había mirado, simplemente informando su ausencia y continuando con la búsqueda real. Casi no podía creer que el adorable joven, que primero entró a la oficina del Hokage y actuó como un pequeño shinobi, había terminado aquí. La búsqueda de él rivalizó con la de hace una semana para Uchiha Itachi, y ese hijo de puta había matado a todo su clan, uno de los clanes fundadores de Konohagakure no Sato, nada menos. Fue una locura. Por otra parte, este era un Uzumaki. Loco era parte de lo cotidiano al mismo tiempo. Este era un Uzumaki. No encontraron a Konoha, no, solo habían gobernado un país de mierda. Quizás el tamaño de la búsqueda no era tan extraño. Ahora que lo pensaba, ¿eso no lo convertía en príncipe?
Ya no había un país para gobernar, pero aún así, la realeza era realeza y, cuando se trataba de cofres, el clan Uzumaki era igualado por pocos. El tesoro de Uzumaki fue suficiente para permitirles conservar el estatus real. Las personas con tanto dinero eran reyes y reinas, independientemente de la sangre. Por supuesto, si él era un príncipe, ¿por qué demonios no se apresuraban las personas para ayudarlo? Seguramente habría quienes intentaran poner en su buena voluntad la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su clan. Tal vez fue el conocimiento de que Kusina era la cabeza del clan y que todavía estaba cerca lo que los disuadió de intentar algo. Esa mujer daba miedo cuando estaba enojada y al enterarse de que las personas estaban tratando de aprovecharse de su hijo ciertamente la enojaría. Por otra parte, al ver que acababa de levantarse y dejarlo, realmente no tenía derecho a estar enojada por la vida que sin darse cuenta había empujado sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, lo estaba manejando notablemente bien. Esos hombros eran más fuertes de lo que parecían. Deslizándose a través del árbol, Kat se agachó en una de las ramas más grandes. Kakashi se sentó en la misma rama, apoyado contra el tronco con una pierna, balanceándose perezosamente en el aire. Su nariz estaba enterrada en un libro, como solía ser, y no hizo ningún movimiento para reconocer su llegada. Como Hiruzen había predicho, Naruto estaba cerca, entrenando como si su vida dependiera de ello. A su derecha, Kakashi se movió, poniéndose de pie. Bueno, habló con un perezoso acento. Parece que Okage-sama ha enviado a alguien para que me libere de mi reloj. Supongo que me iré, tata. Y con eso se fue, probablemente regresando a su departamento para disfrutar leyendo su libro en la comodidad de su propia casa. Sacudiendo la cabeza a su senpai, dirigió su atención por completo al joven en el campo de entrenamiento. Los árboles a su alrededor habían sido cortados en palillos de dientes, las hojas esparcidas sobre el suelo revuelto que se había llenado con innumerables pequeños cráteres. Cualquier hierba que alguna vez estuvo presente no se podía ver y profundos surcos habían desgarrado el paisaje en patrones aparentemente aleatorios. Naruto estaba en medio del caos, brotando cadenas de cada parte de su cuerpo en todos los tamaños y longitudes imaginables, desde longitudes de chakra solidificado tan delgadas como su meñique hasta grandes enlaces más anchos que su torso que probablemente no se habrían visto fuera de lugar con un ancla al final. Parecía estar tratando de controlarlos todos a la vez de diferentes maneras y estaba fallando espectacularmente. Tomando el asiento que Kakashi acababa de desocupar, Kat procedió a mirar. Sería la sesión de entrenamiento más destructiva que jamás haya presenciado. Como las hormigas podían, se apresuraron a pasarlo, haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual. Cuando se separaron ante él, un mar de carne y terror le hizo sonreír. El goteo de personas disminuyó constantemente a medida que avanzaba hacia las profundidades más oscuras de su precioso santuario, hasta la única habitación que era solo para él y para él un santuario dentro de su santuario, en algún lugar donde pudiera detenerse y reunir sus pensamientos antes de sumergirse nuevamente en el caos, que era su búsqueda para aprender todo por el momento. Eso significaba centrarse en lograr la inmortalidad para tener tiempo suficiente para hacerlo. Había demasiado para exprimir en una sola vida. Tal como estaban las cosas, ya había ideado una forma viable, si no inconveniente, de extender su vida indefinidamente. Tenía la ventaja adicional de permitirle cambiar su apariencia y, aún mejor, su género. Cansado de comprar bebidas en el bar local. Boom, ahora te están comprando bebidas. Probablemente terminaría perdiendo mucho tiempo probando muchas de las cosas que ya había hecho nuevamente como mujer, solo por curiosidad. Por supuesto, la capacidad de caminar hacia el lado femenino de las aguas termales sin ningún problema fue ciertamente intrigante. Realmente había pasado demasiado tiempo. De 2 semanas su entrenamiento había destruido por completo el campo de entrenamiento 13. Eso no fue nada. El campo de entrenamiento 13 se había convertido en un campo de agujeros y gubias estériles de todo el follaje y dispersado con el animal muerto ocasional. Aquí, en el campo de entrenamiento 9, ya no había terreno. Montañas de roca y tierra se extendían en el aire mientras los cañones de los que habían nacido se llenaban constantemente con los restos destrozados de lo que alguna vez había sido un bosque. Los árboles de hace décadas se habían reducido a astillas y todas y cada una de las hojas se habían convertido en un polvo fino. Enormes cadenas golpearon todo lo que los rodeaba, comprimiendo las montañas hechas por el hombre hasta que fueron lo suficientemente fuertes como para detener incluso al gran sapo jefe Gamabunta. No quedaba nada. Y sin embargo, no se detuvo. Hora tras hora, día tras día, continuó, deteniéndose brevemente durante unas pocas horas de dulce inconsciencia. No tenía elección en el asunto. Si iba a detenerse, pensaría, y si pensaba, lo recordaría. No podía soportar tanta tortura. Con una grieta, su cadena descendió del cielo, dividiendo una montaña en una cuerda con poco esfuerzo.
mientras pudiera entrenar, mientras pudiera llegar al límite y mantenerse allí, no tendría que lidiar con el mundo que lo rodeaba. Y, sin embargo, las palabras aún resonaban en su cabeza, incluso cuando la duda envolvió su corazón. No me mereces en tu vida, no mereces a nadie. Quería decir que ella estaba equivocada, quería gritarle al mundo que él era digno. Pero entonces, tal vez no lo era. Podría decir honestamente que él, el ladrón, el asesino, era digno de tener personas en su lamentable vida. ¿Qué había hecho para posiblemente ganarse la compañía de otros? Absolutamente nada. Quizás es por eso que todos lo dejaron. Su madre, su hermana, Tatsuki, Mito. Se fue, todo se fue, ¿y por qué? ¿Era realmente porque no merecía tenerlos? Los divinos estaban trayendo a estas personas a su vida con la esperanza de que él pudiera ganarse el derecho de quedarse con ellos, solo para estar decepcionado cada vez y recuperarlos. ¿Qué dioses crueles deben ser, para que primero pruebe la recompensa que nunca podría ganar? Una cadena más gruesa de lo que era alto se rompió hacia cada lado de la montaña que había dividido como serpientes en huelga. Atravesaron una explosión de tierra, enviando rocas volando y lloviendo tierra sobre el páramo en el que se había convertido este lugar. Estas cadenas poseían tanta fuerza, tanto poder y, sin embargo, no podía disfrutarlo. Este poder, ¿qué bien podría hacer por él? Él, que había perdido a los más cercanos a él, el que no tenía familia, el que se había comprometido con el camino de un shinobi, con el mundo de las sombras, ¿de qué le servía? Las grandes cadenas se dividieron en 1000 cada una, girando alrededor de su creador en una brillante neblina azul. No necesitaba poder. No, el poder no podía ayudarlo. Necesitaba control. De sus cadenas. De su futuro. De sí mismo. Las cadenas se unieron, deslizándose entre ellas en una masa, retorciéndose similar a las serpientes de apareamiento. Cuando terminaron, ella se paró frente a él, una estatua que se alzaba sobre el paisaje en su azul brillante. Tatsuki lo miró, sonriendo. Su rostro estaba tan cerca del verdadero, como el que él había robado del mundo. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras contemplaba su creación con una sonrisa triste. Lo vio desmoronarse, las motas de chakra disipando descendían como polvo de estrellas. La bella escena le hizo justicia a su memoria. Sin una palabra, más cadenas se materializaron a su alrededor, listas para ser ordenadas. Un agudo dolor punzante lo golpeó, entonces, como si le hubieran clavado una daga en el ombligo, se desvaneció rápidamente, pero al mirar hacia abajo no pudo encontrar ninguna causa. Regresó tan rápido como se había ido, trayendo consigo 1.000.000 de agujas ardientes que se hundieron profundamente en su carne. Otra daga atravesó su pecho cuando cayó al suelo, sin aliento. 5 a través del cofre, naval al esternón, 1 al corazón. Sintió como 2 más se deslizaban en su cabeza. Mientras el dolor amenazaba con vencerlo, logró distinguir una vista curiosa. Sus cadenas, actualmente enrolladas alrededor de él como para protegerlo de su dolor, estaban perdiendo su brillo. Al principio fue lento, el oscurecimiento, pero se aceleró exponencialmente, dejándolo con cadenas azules opacas que parecían más reales que cualquiera de las que había creado. Antes de que pudiera reflexionar sobre el hecho, se hicieron añicos. Su última visión antes de que su conciencia se desvaneciera fue la máscara y el largo cabello púrpura de un ambú familiar. Bueno, al menos no era alguien nuevo. Conocer gente no había terminado bien para él últimamente. Buenas tardes, mi nombre es Yakushi Kabuto. Ah, alguien nuevo. Entonces eso estuvo bien, lo nuevo estuvo bien, especialmente aquí. Nunca había sabido cuánto odiaba los hospitales hasta hace 2 años. Era la primera vez desde entonces que se encontraba atrapado dentro de uno. No le gustó. El blanco, el brillo, los productos químicos agresivos utilizados para desinfectar todo dentro de este dominio infernal, incluso las enfermeras que hicieron todo lo posible por ser agradables y hacer que su estadía fuera lo más cómoda posible, lo volvieron loco. Esto no era correcto, esto no era correcto. No debería estar aquí, confinado en una cama, confiando en otros para sus necesidades básicas. Fue debilidad, vulnerabilidad. Si había una cosa que no podía soportar era ser vulnerable. Pero, si nada más, lo mantenía nervioso y mantenerlo nervioso lo mantenía despierto. Podría ser vulnerable en este momento, pero estaría condenado si se le cortara la garganta mientras dormía. Si viniera alguien, haría todo lo posible por defenderse. Fracasaría, fracasaría miserablemente, pero cuando su asaltante finalmente lo venciera, los miraría directamente a los ojos. Cuando la muerte lo tomara no era uno para rendirse. Esta nueva persona, sin embargo, parecía terriblemente joven para estar aquí. ¿Qué te trae por aquí, Kabuto? Su tono era corto y recortado. Quería ir directo al grano. Las bromas debían salvarse hasta que fueran necesarias. Aquí, acostado en la cama casi completamente inmóvil, no necesitaba bromas, necesitaba sanar.
Preferiblemente en su propio maldito departamento. Ah, sí, mis disculpas, olvidé que, a pesar de su estado actual como civil, caes más en la categoría de shinobi, haré todo lo posible para no perder el tiempo andando por las ramas. Naruto asintió con un pequeño gesto de agradecimiento. Bueno, antes de comenzar, ¿recuerdas la última vez que nos vimos? ¿Se habían conocido antes? Ahora que lo mencionó, el joven que tenía delante le era bastante familiar, ¿pero por qué? Me temo que no, aunque eres, ciertamente, muy familiar. No es sorprendente, realmente no era alguien a quien te hubieras molestado en recordar en ese momento, no tenías razón para hacerlo. De hecho, fui yo quien te hizo un chequeo hace 2 años cuando tu madre te trajo. Normalmente no soy de los que hacen eso, pero ese día teníamos poco personal y el hospital no quería hacer esperar a su madre. Comprensible. Su madre, Kusina, nunca había sido una mujer paciente y tendía a ser bastante destructiva cuando estaba aburrida. Ese no era el tipo de persona que querías esperar desatendida dentro del hospital. El problema en el que podría meterse y los daños que podría causar serían astronómicos. Sí, bastante. Kabuto hizo una pausa para volver a colocarse las gafas en el puente de la nariz y echar un vistazo rápido a los archivos que tenía en las manos ahora, como estaba diciendo, como fui el último en examinarlo, pensaron que era mejor que echara un vistazo antes de llegar a una conclusión definitiva sobre su condición. Cuando dejó los archivos en una silla y sus manos cobraron vida con un chakra verde, hizo un leve gesto hacia Naruto. No te importa, ¿verdad? Incluso si lo hiciera, no podría detenerte. Haz lo que debes. Kabuto reconoció las palabras con un rápido asentimiento y se puso manos a la obra para ejecutar un jutsu de diagnóstico sobre la totalidad del cuerpo del joven Uzumaki. Fue en 8 puntos durante el examen que el médico frunció el ceño, exactamente los mismos puntos que habían comenzado a doler durante su entrenamiento. Ciertamente tiene sentido. Después de unos minutos más de pasar las manos sobre el pecho de Naruto, Kabuto desactivó la técnica con un suspiro y sacudió la cabeza. Entonces, comenzó. La buena noticia es que sé que causó esto, la mala noticia es que tenía más razón de lo que sospechaba hace 2 años. Naruto le lanzó una mirada inquisitiva, lo que lo llevó a dar más detalles. Hace 2 años, mencioné una preocupación que tenía con respecto a usted y sus bobinas de chakra en desarrollo. Usted y su hermana son los primeros hijos que nacieron de un Jinchuriki. Sin embargo, su hermana ahora es Jinchuriki. Mi preocupación era eso porque habías sido concebido en presencia del chakra del Kyuubi, tus bobinas podrían verse afectadas. Una vez más, Kabuto se arregló las gafas. Cuando le dije a tu madre que estaba, comprensiblemente, preocupada. Le pedí que buscara la opinión de un médico adecuado ya que en ese momento todavía estaba entrenando, pero no estoy seguro si alguna vez lo hizo. A juzgar por lo que yo, sin embargo, he visto que tendría que asumir que ella no lo hizo. Probablemente hubieran podido decirlo en ese momento, incluso si no pudiera detectar ningún problema con su red de chakras. Naruto eligió ese momento para interrumpir. ¿Entonces estás diciendo que tengo problemas con mi red? Preguntó. Kabuto asintió. Sí, parece que su concepción combinada con la cantidad de tiempo que pasó en presencia de su madre y su hermana durante sus primeros años ha llevado a su cuerpo a desarrollar una dependencia del chakra del Kyuubi para funcionar correctamente. Sin embargo, no estoy seguro en cuanto a por qué tardó tanto en aparecer. Espero que me disculpe por esto, pero ¿no se fueron su madre y su hermana hace 2 años? Los síntomas deberían haber sido obvios poco después, para que usted tuviera un retraso tan grande. La reacción es absolutamente desconcertante. ¿Se habían ido? El chakra del Kyuubi no. Oh. Kabuto levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Hay un sello en mi brazo. No conozco la función, pero cuando intenté ingresar al complejo Uzumaki, fui atacado por el chakra almacenado de las 9 colas. Parte de él permaneció dentro del sello. ¿Y ya no está allí? No, el chakra se ha ido ahora. Frunciendo el ceño, Kabuto miró sus papeles por última vez antes de escribir una nota rápida y asentir. Muy bien, entonces les haré saber a los médicos para que podamos comenzar el tratamiento para la abstinencia de chakra. Deberías estar despierto en las próximas semanas, aunque no espero que estés listo para entrenar durante al menos un mes. Por otra parte, eres un Uzumaki, tal vez nos sorprendas. ¿Cuánto me va a costar este tratamiento? Kabuto en realidad comenzó a reír. Míralo de esta manera, dijo el joven médico con una sonrisa. Tienes mucha suerte de que podamos sacarlo directamente de las cuentas de tu clan.
Volvió a ponerse de pie, más o menos, en la semana fue doloroso y le habían aconsejado que no lo hiciera, pero no podía soportar estar postrado en cama. Si bien no había sido dado de alta por completo del hospital, se le había otorgado permiso para abandonar los terrenos para visitar un parque cercano, así que aquí estaba, dando un paso cojeando a la vez por senderos desgastados bajo la sombra de un dosel verde. El parque era hermoso, de eso no se podía negar, y representaba la conexión que Konohagakure no Sato tenía con los bosques circundantes. Mantas de espesa hierba cubrían el suelo, salpicadas de flores de todos los colores, y los pájaros cantaban alegremente entre los árboles. El calor del sol y el zumbido de los insectos trajeron consigo una calma somnolienta que lo invitó a tomar una siesta a media mañana. Desafortunadamente, estaba bastante cansado de la siesta, había venido aquí por algo que hacer. Continuando por el camino, se encontró con una vista curiosa. Sentado en una vieja mesa de piedra, un solo hombre se sentó con orgullo. Era bastante viejo, fácilmente de la misma edad que el Sandaime, y estaba cubierto de vendajes. La vista de un bastón apoyado contra la mesa hizo que Naruto echara un vistazo rápido al suyo. Sin embargo, al hacerlo, le recordó sus propias vendas, envueltas firmemente alrededor de su brazo derecho para ocultar su sello. ¿Cuán similar? No pudo evitar preguntarse, ¿deben mirar en este momento? Curioso por la identidad del hombre, se acercó con pasos lentos. Sin embargo, cuanto más se acercaba a la mesa, más podía distinguir. Descansando sobre la mesa había un tablero de juego, y sobre ese tablero una multitud de piezas. Sin embargo, lo más alarmante fueron las dos máscaras blancas que se asomaban desde detrás de los árboles cercanos, sin duda para advertirle de su presencia. Este viejo era ciertamente alguien. Entonces, ya sea embudo seguridad privada, no fue la persona promedio la que obtuvo su protección. Sin inmutarse, continuó, consciente de que los ojos del hombre se abrían lentamente y observaban todos sus movimientos como un halcón de pie junto a la mesa. Naruto le preguntó al hombre, ¿estás esperando a alguien? Después de un momento o dos de pensamiento, el hombre respondió, un oponente. Indicó el juego establecido ante él. Ya veo, ¿y quién podría ser tu oponente? ¿Quién está sentado frente a mí? Reflexionando sobre eso por un momento, Naruto decidió que no tenía nada que perder. Tomando asiento frente al hombre, colocó su propio bastón contra la mesa. Aunque era difícil de decir, el hombre parecía casi divertido. No es prudente hacer enemigos tan fácilmente, niño. Él avisó. Al menos conozco este sitio enemigo antes que yo. Mejor que fingir que no tengo ninguno. ¿Y tienes enemigos? Todo hombre tiene enemigos, lo sepa o no. El conflicto es la naturaleza humana. Siempre vendrá un oponente. El hombre asintió a eso. Bien dicho. Para alguien tan joven, pareces tener una comprensión bastante sólida de la naturaleza del mundo. Estoy aprendiendo, lentamente, de mis errores. Con cada uno hago que mis ojos se abran un poco más a la realidad de este mundo en el que vivo. Admitió Naruto. ¿Aún no te han matado? Eso es una suerte. El mundo no suele ser tan indulgente. A veces es preferible la muerte, solo tengo la suerte de que todavía no me haya tentado. El hombre lo miró en silencio por un tiempo antes de hablar. Eres interesante. Me pregunto cómo reaccionarías si hiciera esto. Al acercarse, sacó una de las piezas de Naruto del tablero y la tiró. Tu pieza fue asesinada. Él explicó. ¿Qué haces ahora? Metiendo la mano en su bolso, Naruto sacó una moneda y la dejó. Simple. Él respondió. Lo reemplazo. ¿Y por qué usar una moneda? Seguramente una piedra habría sido suficiente. No se puede comprar la vida de un hombre con una piedra. El hombre frente a él sonrió. 15 días después regresó al campo de entrenamiento. Las cadenas que alguna vez habían llegado sin esfuerzo ahora luchaban por mantener su forma sólida durante más de unos minutos a la vez. Su brillante brillo azul había sido reemplazado por un negro aceitoso. El dolor atravesó su cuerpo con la creación de cada vínculo, su sistema de chakra tan débil como el de un niño sin entrenamiento. Pero no estaba sin entrenamiento. Sabía lo que tenía que hacer, sabía cómo hacerlo y, sin embargo, su chakra no podía cumplir. Fue frustrante sin fin, pero al mismo tiempo, también fue un cambio bienvenido. Era algo en lo que podía trabajar, esta vez con mucho más conocimiento del que tenía durante su aprendizaje inicial. Deje que le duela hacerlos, que se disipen en la nada. Poco después de su creación muy pronto podría usarlos mejor que nunca. Solo tomaría tiempo, y Uzumaki Naruto tenía suficiente.
4 cadenas se materializaron debajo de cada brazo en una fusión de chakra negro tenue, retorciéndose hasta parecerse a las extremidades. No había mano ni dedos en ninguno de sus nuevos apéndices, pero estaban lo suficientemente cerca. Por ahora su carne extendió su brazo izquierdo y las cadenas que formaban sus nuevas extremidades obedecieron, todas ellas frunciendo el ceño, sacudió la cabeza. Era lo suficientemente malo que tuviera que mover su cuerpo para dirigirlos adecuadamente, pero no poder controlar 2 conjuntos de 4 por separado. Eso fue terrible y ni siquiera estaba controlando 2 sets, estaba controlando uno mientras que el otro no hacía nada. Naruto tenía mucho tiempo, pero esto podría terminar tomando más de lo que podía proporcionar. Probablemente sería mejor para ti comenzar con ejercicios de chakra en lugar de saltar de cabeza para controlar esas cadenas tuyas. Dichas cadenas se disiparon mientras giraba para mirar a la persona que había hablado. Nunca había visto esa cara, pero sí conocía ese cabello. Ah, Kat, no sabía que estabas allí. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por llevarme al hospital, tienes mi gratitud. Ella lo despidió. No te preocupes por eso, Anbu nos ha gustado y la noticia de un campo de entrenamiento civil que destruyó 9 te habría traído una pequeña audiencia. Si no lo hubiera hecho, uno de los otros lo habría hecho. Casi como una ocurrencia tardía, agregó y, por favor, llámame Yugao. Estoy fuera de servicio. De todos modos, tienes mi agradecimiento, Yugal-san. Si quieres agradecerme, puedes dejar de intentar que te envíen nuevamente al hospital. No es así como debes entrenar después de sufrir un retiro de chakra. ¿Y qué recomendarías? Como dije, ejercicios de chakra. ¿Los conoces, no? Él negó con la cabeza en negativo. Me temo que nunca he oído hablar de esas cosas. Eso le dio una pausa momentánea. Realmente había logrado lo que tenía usando esas cadenas de chakra sin haber aprendido los ejercicios de chakra. Este niño podría convertirse en un monstruo chakra en el futuro. Por otra parte, no parecía tan inclinado al combate de primera línea. Eso fue una pena. Sus cadenas probablemente podrían hacer dudar a ejércitos enteros si las usara como lo hizo en el campo de entrenamiento 9. No era de extrañar que fueran aniquilados, el potencial para todos y cada uno de los niños era aterrador. Bueno, entonces podrías comenzar a llamarme Yugao Sensei, porque te voy a enseñar. Por mucho que preferiría entrenar solo, que un Anbu le enseñara algo no era una oportunidad desaprovechada. Muy bien Yugao Sensei, ¿por dónde empezamos? Se preguntó si esto se convertiría en algo recurrente. Otro artículo misterioso, como el último que yacía envuelto en papel marrón sobre su mesa. Por supuesto, este tenía una forma bastante definida, ya que era largo y delgado en oposición al paquete casi en forma de caja que había recibido por última vez. Teniendo tanto cuidado al abrir este como el que tenía el último, fue recompensado con la vista de un mango negro que emergía de una funda de cuero negro. Lo que fue más peculiar en la primera inspección tuvo que ser el sello de Oni no Kuni orgulloso grabado en la vaina. Por lo que sabía por las conferencias de Iruka, Oni no Kuni no era conocido por sus armas y tenía todas las suyas hechas en Tetsu no Kuni. ¿Por qué entonces estaba recibiendo una espada que se originó en esa tierra? Desenvainar su nueva espada mostró el mismo metal negro que el mango. De hecho, todo estaba hecho de una sola pieza. La cuchilla era de un solo lado y tenía poco más de un pie de largo, mientras que el lado sin punta permaneció igual desde la punta hasta la empuñadura. La cuchilla se movió ligeramente hacia afuera mientras continuaba hacia arriba y se curvaba hacia atrás cerca de la punta. Salvo por el pequeño borde que brillaba plateado, ninguna otra parte del arma reflejaba la luz. Envainándolo, encontró una nota dentro del papel en el que había sido envuelto. Diente de Mri, decía. Supuestamente hecho en Tetsu no Kuni usando la sangre del demonio Mri, fue nombrado y bendecido por 7 sacerdotisas de Oni no Kuni que lo bañaron dentro de un estanque de Iyuno Mizu que habían sido regalados en la creación de Takigakure. Debía ser alojado dentro de un santuario dentro de Oni no Kuni para ser usado en caso de que Mri alguna vez regresara, pero fue robado y utilizado para matar a las 7 sacerdotisas que habían decidido escoltarlo ellos mismos. Me llevó bastante tiempo obtenerlo, casi tanto como Kusanagi, de hecho, pero mi ahijado merece un arma adecuada. Búscalo bien. De repente, la espada que había sostenido solo un minuto antes parecía mucho más siniestra. ¿Quién podría haber imaginado tal historia detrás de una pieza de metal tan simple? Por otra parte, considerando sus orígenes, realmente no fue tan simple más que eso. Sin embargo, finalmente tenía un nombre. No de su espada, sino de su espada, la que se hacía llamar su padrino. Kusanagi, ¿eh? Me pregunto quién fue el último conocedor. Al menos ahora tenía un punto de partida.
Había una niña debajo de su árbol ahora. Esto en sí mismo no era demasiado extraño, ya que muchos estudiantes habían almorzado bajo su árbol por lo general, se había ido para entonces, pero incluso si no lo era, realmente no le importaba, ni siquiera sabían que estaba allí arriba para el futuro Shinobi Kunoichi. Eso fue bastante triste teniendo en cuenta que no hizo ningún intento de esconderse. Aparte de eso, lo que hizo diferente este caso fue que ella no estaba almorzando o descansando a la sombra sino llorando. Y debajo de su árbol. No sabía qué hacer, la dejó para que ella pudiera llorar en privado. ¿La ignoró? ¿Le dijo que buscara otro lugar para llorar? ¿Cómo se lidiaba con las chicas llorando? Naruto habría sido su única experiencia con chicas llorando, pero ella nunca lloraba él. Sin embargo, había dealt con una mujer llorando. Algo así funcionaría aquí. Y, lo que es más importante, ¿valía la pena intentarlo? ¿Por qué debería importarle? ¿Por qué debería involucrarse? Quizás era mejor mantenerse al margen. Por otra parte, susurró otra parte de él, ella es una heredera del clan. De hecho, porque era la misma Hyuga Hinata la que lloraba debajo de su árbol puede causar problemas más tarde, pero también olía a oportunidad ganarse el favor del clan Hyuga. Ciertamente no era nada de lo que burlarse actualmente, eran el clan más grande dentro de Konoha si excluía a los Uzumaki, que solo tenían 3 miembros, también eran los más ricos, podrían ser un gran aliado. Mirando hacia abajo, levantó la voz lo suficientemente fuerte como para que ella lo escuchara. ¿Estás bien? Sorprendida, ella saltó, mirando salvajemente hasta que sus ojos se encontraron con los de él. Miró perezosamente desde su rama de una manera que probablemente habría hecho que Doc se sintiera orgulloso. Bueno, la pobre chica comenzó a tartamudear nerviosamente, sin decirle absolutamente nada. Vamos, sal con eso. ¿Estás bien? Aparentemente, eso era lo incorrecto que decir, cuando cayó sobre su trasero y comenzó a llorar de nuevo, abrazando sus piernas con fuerza. Naruto dio un profundo suspiro, realmente no era una persona de personas. Saltando, se agachó junto a ella. Ella se estremeció cuando él colocó su mano sobre su espalda, pero se relajó rápidamente cuando comenzó a frotar los mismos círculos relajantes que tenía con Mikoto. No pasó mucho tiempo antes de que ella se aferrara a él mientras sollozaba. Sí, pensó, sacudiendo la cabeza, es exactamente como tratar con Mikoto. Silencio ahora. Él continuó consolándola durante otros 5 minutos antes de que cesara su sollozo. Muy bien, ¿te sientes mejor? Tímidamente, ella asintió con la cabeza en su camisa, demasiado avergonzada para mirarlo a la cara. Bien. Ahora, dime, ¿qué pasa? Le tomó un minuto ahogarlo. Me marcaron. ¿De marca? ¿Te gusta el ganado? ¿Quién lo hizo? ¿Su familia? ¿Era algún tipo de castigo dentro del clan Hyuga? Vas a tener que explicarme eso, no sé a qué te refieres. Lentamente buscó la tela blanca que había sido atada a su cabeza, quitándola para mostrarle una gran cruz verde. Las líneas enganchadas vinieron de ambos lados para encontrarse en el medio. Realmente no era algo que se veía bien en la frente, tal vez sobre el esternón o en la espalda, pero no en la cara de alguien. Sin embargo, una cosa era obvia, y era el hecho de que esta marca era un sello de algún tipo. Nos marca como miembros de la rama, mi padre llamado heredera de Hanabi. Bueno, mierda, tanto por ganar el favor de los Hyuga al mismo tiempo, le hizo hervir la sangre al ver a la familia tratarse entre sí de esa manera. Rama y principal. Bien, él estaba de acuerdo con eso, pero marcar a los miembros de la rama como ganado. Eso iba demasiado lejos. Lo peor era que ni siquiera sabía la función del sello. Con suerte, no fue nada dañino, de lo contrario, probablemente terminaría jurando al clan Hyuga como sus enemigos. ¿Qué más hace? Preguntó. Cuando morimos, sella nuestra línea de sangre para que no pueda ser robada. Ella respondió, dio un pequeño suspiro de alivio. Claro, parecía estúpido, pero esa era una función perfectamente buena para el sello. Otros pueden haber cuestionado por qué la familia principal no lo usaba, pero si Hinata fue expulsada de la familia principal porque su hermana fue nombrada heredera, eso significaba que la familia principal era una línea directa de los jefes del clan. No es el tipo de persona que toma muchas misiones peligrosas. Tienen un clan para correr, después de todo. También es utilizado por la familia principal para controlar a los miembros de la rama. ¿Qué? Nunca había estudiado el arte, pero como Uzumaki sabía que era una abominación absoluta. Con la mandíbula apretada logró gruñir como. Asustada por su ira, ella continuó rápidamente. Los miembros de la familia principal pueden usar un sello manual especial para causar dolor a cualquiera que lleve la marca. Entonces ese sería tu padre y tu hermana, ¿sí? ¿Y los ancianos? ¿Esperarlo? ¿Cómo podría haber ancianos?
Hubo una tercera parte técnica de la familia que les permitió ser libres como la familia principal a pesar de que deberían estar marcados. Algo estaba mal en este clan, realmente mal, pero no había nada que él pudiera hacer, nada que él haría, no por ellos, pero, para la joven que acababa de llorar en su camisa, deseaba que hubiera alguna forma de liberarla de tal clan. De hecho, se sorprendió de que se permitiera la existencia de un clan así, aunque sabía que no debería existir. Este era el mundo shinobi, envuelto en la oscuridad, devorado por las sombras, pero esta chica al menos debería tener la oportunidad de ver la luz. Levantando la barbilla con su mano izquierda, deslizó suavemente los dedos de su mano derecha sobre el sello. Si tan solo hubiera una manera de liberarte. Murmuró para su sorpresa, cuando sus dedos tocaron el sello, se agitó como el agua. Tan pronto como los quitó, volvió a la normalidad. Intentar nuevamente con su mano izquierda no resultó en nada. Fue ese, entonces, el resultado de su sello. Al colocar su dedo índice en el centro de su sello, tembló como un reflejo en un estanque turbulento. No quería que temblara, quería que se fuera. Y así se derritió. ¿Era por eso que Mito se había negado a decirle cuál era realmente su sello? ¿Había esperado que él quitara accidentalmente el sello que la mantenía encerrada dentro de su hermana? Su sorpresa debe haberse mostrado en su rostro cuando Hinata preguntó: ¿está todo bien? Él le dedicó una sonrisa forzada. Sí, todo está bien. Quité el sello. Ella no le creyó hasta que él le permitió ver su reflejo en uno de sus kunai. Gracias, gracias, gracias. Ella le dio un abrazo aplastante, que él le devolvió débilmente. Cuando ella finalmente se apartó y se fue, él logró detenerla. Espera, no puedes hacerles saber. Él le recordó a ella: estoy seguro de que se disgustarán si aprenden. Atando su tela blanca alrededor de su cabeza nuevamente, ella le dio un saludo alegre y una sonrisa radiante antes de salir corriendo. Sacudiendo la cabeza, Naruto tuvo que reflexionar sobre cómo funcionaba realmente su sello. Disgustado era un eufemismo. Lo encontró en el campo de entrenamiento 2 días después, con los ojos rojos y las lágrimas cayendo por sus mejillas. Después de calmarla de la misma manera que la última vez, pudo averiguar qué sucedió. Uno de los ancianos le estaba enseñando a Hanabi a usar el sello. Ella sollozó cuando le pidió que lo probara y no pasó nada. Llamaron a mi padre, que retiró la tela. Sus manos se movieron hacia la banda blanca alrededor de su cabeza, revelando un nuevo sello. Cambié mi nombre y luego hicieron que Hanabi practicara activar el sello por el resto de la tarde. Las palabras no podían describir la ira que lo consumía. Nunca antes había estado tan furioso con nadie ni con nada. Hacer algo así a su propia familia era inaceptable, y por mucho que sintiera ira, también sentía culpa. Era su culpa que ella hubiera sufrido. Él necesitaba arreglar esto. Había pasado bastante tiempo pensando en la función de su sello. Al principio, simplemente eliminaría otros sellos, pero ¿cómo funcionaría? La única forma real era eliminar el chakra con el que se formó, pero eso no causaría ondulaciones en los sellos, ¿verdad? No, tenía que ser algo más, algo mucho más complejo de lo que él podría imaginar. Y ahora tenía una manera de resolverlo. Quitándose el guante y desenvolviendo su mano en la muñeca, colocó su dedo medio e índice sobre el sello como la última vez. El sello tembló bajo su toque. A diferencia de la última vez, no quería que desapareciera, no, esta vez simplemente no quería que funcionara. El sello en su brazo brillaba de un rojo tenue y pronto fue copiado por el sello en su frente. Cuando ambos sellos se detuvieron, supo que tenía que haber funcionado. Era un presentimiento de ella. Ahogándome en eso. Atrás quedaron las pálidas llamas verdes que parpadeaban sobre las frías paredes de piedra o los candelabros que se habían sentado elegantemente en el centro de la mesa. Ahora solo había oscuridad, oscuridad y silencio. El mundo que había creado a su alrededor se redujo a un montón de escombros que se hundieron lentamente en las aguas turbias que cubrían los pisos. La mesa, una vez el centro de lo que había sido el comedor en el que compartían innumerables comidas, no era más que grandes losas de madera dentada, cubiertas por la tela roja hecha jirones que la adornaban mientras comían. Las escaleras que conducían a un lujoso dormitorio y un baño apartamento para una diosa se derrumbaron en el suelo en pequeñas montañas de escombros. Las puertas que daban acceso a sus habitaciones se habían desvanecido tan pronto como las escaleras se habían derrumbado, sin dejarle escapatoria. Atrapada en esta horrible prisión, podía hacer una sola cosa, la única cosa que deseaba más que nada no hacer. Recuerda, no me mereces en tu vida. Incluso ahora las palabras eran ácidas para sus oídos. No mereces a nadie. Su estómago se retorció y se anudó cuando sus palabras le repitieron una y otra vez, cada una trayendo un dolor desgarrador en su pecho que nunca antes había sentido. No tenía palabras para describir el dolor que desgarraba su alma, nada con lo que compararlo. Nunca antes había sufrido una herida que no fuera física. Ella anhelaba poder reclamar tal todavía.
Pero esta tortura, provocada por sus palabras viciosas y acaloradas, no era nada en comparación con lo que sus ojos aún veían. Si ella viviera por otros 10.000 años, nunca sería capaz de ver la cara de su precioso director, retorcida con desesperación desesperada cuando lo dejó el dolor en sus ojos, cuando perdió a uno de los pocos que tenía cerca de ella, a pesar del hecho de que estaba enojado por su mano al llevarse a su primer amigo, la perseguiría cada momento. Todavía era preferible a los sueños. Mientras estaba despierta, las cosas fueron fáciles, los recuerdos se revivieron, los pensamientos de volver a él rodearon su cabeza y un profundo vacío ardió en su pecho, pero mientras dormía, todo cambió. Ya no sufría recuerdos, sino posibilidades, 1.000.000 de escenarios que le recorrían la mente. Ninguno de ellos terminó bien. Desde que él fue quien la hizo a un lado ante las burlas y las reacciones violentas cuando intentaba volver a entrar en su vida, sus horrores se desarrollaban ante ella con vívidos detalles cada vez que cerraba los ojos. Y sin embargo, ni una sola tortura que soportó en esos sueños fue tan aplastante como ver su rostro, perfectamente tranquilo, mientras la miraba. No estaba feliz de verla, no estaba enojado por lo que había hecho, simplemente la miró como si fuera una persona más. No había reconocimiento en sus ojos, ni recuerdos, y ni siquiera se molestó en hablar. Ella se acobardaría ante esa mirada, la mirada que él le dirigió a todos aquellos a quienes no estaba cerca, y ella no sería nada para esos hermosos ojos morados. Era apropiado como aquí, temblando en la oscuridad sin ninguna esperanza de verlo, ella era solo eso. Nada. Enterrando su rostro en sus manos, lloró por la pérdida de su guardián cuando las emociones que no conocía la empujaron profundamente a los charcos de miseria. No habría nada para aliviar sus penas en la oscuridad de su prisión. Había estado sentada allí durante casi 2 años, esa hoja de papel, e incluso ahora la miraba desde el otro lado de la habitación, un espacio en blanco lleno de acusaciones. Era solo papel, no tenía conciencia, pero podría haber jurado que la juzgaba por cada segundo que no escribía en él. Era una carta, se suponía que era una carta. Y sin embargo, aquí estaba sentado, sin escribir. ¿Pero qué había para escribir? Había regresado a Konoha a instancias de Kushina y todavía no había visto al hijo de la mujer. Él era la razón por la que ella estaba allí y no disfrutaba jugando a través de Inokuni y, sin embargo, no podía molestarse en aparecer. Por otra parte, el chico nunca la había conocido y probablemente ni siquiera sabía que se suponía que debía mirar sus bobinas de chakra para asegurarse de que no habían sido dañadas por el chakra del Kyuubi-Ruzen. También había sido menos que útil para encontrarlos y, ella entendió que el chico podría querer su privacidad, pero al menos podría haberlo enviado aquí. Ella era Tsunade del Sanin, por el amor de Dios, ¿quién no querría conocerla, incluso si solo fuera para mirar maravillado el tamaño de su estante? ¿No estaba cerca del comienzo de la pubertad? Tal oportunidad debería haberlo atraído como una polilla a una llama. Quizás, entonces, él no era una polilla, eso, o ella no era. No. Ni siquiera iba a terminar ese pensamiento. Como, experimentada, como estaba en el mundo, todavía se veía muy bien. No iba a dejar que nadie, incluida ella misma, le dijera lo contrario. Probablemente solo estaba intimidado por su belleza. Pasando esos pensamientos, su aprendiz había estado actuando un poco extraño últimamente. Antes había pasado su tiempo en el recinto leyendo o paseando en uno de los muchos parques de Konoha, pero ahora había pasado casi todo su tiempo libre entrenando. Tsunade no podía recordar la última vez que Shizune había entrenado. Cuando se le preguntó al respecto, su aprendiz simplemente había hecho un comentario sobre la eliminación del óxido que dejó al Sanin perplejo. Seguramente la chica no pensó que iría a misiones pronto, ¿verdad? Si Tsunade estaba atrapado aquí en Konoha buscando al fantasma pelirrojo siempre esquivo, podrías apostar que su aprendiz también se quedaría aquí. Al mismo tiempo, sin embargo, tal vez 1 o 2 misiones serían buenas para ella. Déjala estirar un poco las piernas, interactuar con nuevos compañeros de equipo y obtener un cambio de escenario. Los árboles eran bonitos y todo, pero se aburrieron bastante rápido. Tal vez cuando terminaron en Konoha podrían irse de vacaciones y visitar una playa o algo así. Ciertamente sonaba bien. Sin perder una última mirada al papel que todavía estaba intacto en su escritorio, Tsunade salió de la habitación, escapando de su mirada crítica. Kushina esperaba desesperadamente noticias sobre su hijo, pero por ahora, el periódico permanecería como estaba. Cubierto en lo poco que había hecho por Naruto. Esos ojos aún lo perseguían, charcos de púrpura etéreo que brillaban profundamente en la oscuridad de esa tormentosa tarde. Las sombras se habían aferrado a esa figura como los brazos de los amantes que le rogaban que volviera a la cama, pero su brazo había quedado sin reclamar por el agarre de las hijas de la noche, quemándose de un rojo furioso como si intentara estallar en llamas. Y él sabía quién había sido.
Por los dioses, lo había sabido, no podría haber otro. El simple hecho de que había estado presente lo delató, pero esos ojos pertenecían a una sola persona dentro de los muros de Konoha. Uzumaki Naruto. Había estado allí para presenciar su funeral, ¿pero por qué? ¿Qué podría haber llevado al joven a ver cómo la mujer a la que había arremetido en represalia fue puesta a descansar? ¿Era culpa, respeto o había algo más, algo que Inoichi no podía ver? Bajó la mirada hacia sus manos y la botella se mantuvo cuidadosamente en ellas. Conocía este vino, todas las cabezas del clan lo sabían pensar que el niño no solo logró poner sus manos sobre él, sino que lo desperdiciaría todo en una mujer muerta que dejó el Yamanaka con un sentimiento extraño. Algo no estaba bien. Pero no tuvo tiempo de averiguar qué era. Incluso ahora su clan estaba furioso, exigiendo la cabeza del príncipe Uzumaki. Para ellos era un mensaje, una amenaza, y a pesar de que no sabían qué papel podría haber jugado en la ira del joven, sabían que el cuerpo le había sido traído. Fue suficiente. También fue una tontería. Si alguien intentara dañar al niño, probablemente terminarían como el desafortunado Tatsuki, con un gran agujero atravesado por ellos. Sabía por experiencia que cualquier intento de usar técnicas familiares probablemente terminaría siendo contraproducente, ya que se ahogaban para siempre en su mente y políticamente. Inoichi se estremeció al pensar que atacarlo sería desastroso. Los Uzumaki siempre habían tenido amigos en lugares altos y se rumoreaba que los daimyo de Inokuni favorecían a su clan. Como su príncipe, Naruto probablemente podría volver a muchos de sus aliados contra el clan Yamanaka. Eso era algo que Inoichi preferiría no arriesgar. Y todavía había algo que no le sentaba bien al hombre. Si Naruto estaba lo suficientemente molesto como para matar, ¿por qué perseguir a una compañera del clan que se había distanciado del clan Shinobi? Fue en un esfuerzo evitar de alguna manera la reacción violenta, alegando que si bien eran de sangre no pertenecían a su clan. Pero esos ojos habían ardido con tanto odio. ¿Todavía guardaba rencor? ¿Estaba enojado por su muerte? ¿El muchacho de alguna manera culpó al propio Inoichi por su muerte? Parecía absurdo, pero Inoichi trató en la mente, era completamente posible que el niño se sintiera de esa manera. Y eso lo asustó. Si la ira lo llevó a actuar de una manera que solo provocó más ira, ¿dónde terminaría este círculo vicioso? Era solo un niño, pero ya había demostrado ser peligroso. Peligroso e impredecible. Para un clan que se enorgullecía de leer oponentes, la imprevisibilidad era la peor pesadilla de Yamanaka. No quería a este chico como enemigo de su clan. Su clan parecía tener ideas diferentes. Inoichi solo podía rezar para que nadie fuera tan estúpido como para enojar al príncipe. Era demasiado pronto para otro funeral. Acababa de enterrar a su hermana. El silencio solo fue roto por suaves respiraciones a su lado mientras su hija dormía tranquilamente durante la noche. Tal descanso no encontraría a Kusina. Se sentó en la cama del hotel que compartía con su hija, mirando por la ventana la vida nocturna de la ciudad en la que se alojaban actualmente. Las sábanas de color carmesí le cubrían el pelo y se extendían sobre su regazo, dejando su torso desnudo expuesto al frío. Brisa que se deslizó por la ventana apenas abierta. Plagados, como todos los días, estaban sus pensamientos, llenos de preocupación y anticipación en igual medida, esperanza y preocupación, dejándola constantemente nerviosa mientras esperaba. Los días habían pasado, convertidos en semanas, y luego meses. Habían pasado 2 años. Algo estaba mal. Su carta a Kurenai se había perdido en el parto, o su antigua alumna se negaba a responder a su pregunta a su hijo. Las palabras de su hija acerca de que las dos no se llevaban bien parecían más plausibles con cada día que su carta quedaba sin respuesta. Hiruzen había recibido una docena de cartas, pero no había enviado otra después de que inicialmente le sugirió que regresara de su viaje. Sabía que ella no podía hacer eso, y sabía por qué no podía ver que ella solo quería escuchar cómo le iba a su hijo en su ausencia. ¿Cómo fueron sus notas? ¿Ya hizo amigos? ¿Conoces chicas? Ella no podía soportar esto, estar completamente aislada de su vida. Necesitaba algo, cualquier cosa, desesperadamente para demostrar que todavía estaba bien a pesar de su presencia perdida. Y luego estaba Tsunade, la persona que necesitaba escuchar más que nadie. Había resultado bastante difícil convencer a la mujer de que volviera a Konoha para cuidar la salud de su hijo, pero después de escuchar que el chakra de Kyuubi podría estar dañando irreparablemente a su hijo, Kusina se aseguró de obtener lo mejor. Ahora todo lo que había que hacer era esperar. Tsunade vendría, eventualmente. Tenía fe en la mujer a pesar de su silencio sobre su hijo, o el Sannin le informaría que el joven médico se había equivocado y que era seguro que regresara, o que se le informaría que el médico tenía razón y que sus bobinas habían sido dañadas. Si se equivocaba, el viaje se cancelaría de inmediato y ella volvería a Konoha de inmediato.
Si él tenía razón, entonces se vería obligada a continuar esperando, ya sea hasta que Tsunade haya reparado cualquier daño, las bobinas de su hijo fueran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier efecto del chakra del Kyuubi, o él alcanzó la madurez del chakra y sus bobinas terminaron de formarse. Si sus bobinas estuvieran hechas, entonces su curación Uzumaki podría compensar cualquier daño que pudiera causar el chakra del Kyuubi, pero si las bobinas se dañaran antes de la madurez del chakra, su factor de curación funcionaría contra cualquier intento de reparar el daño que su red de chakras había sufrido. En cualquier caso, ella no lo sabría, no hasta que alguien le avisara que estaba desesperada por recibir. Estaba muy preocupada, pero no había nada que pudiera hacer. Nada más que esperar. Saliendo de la cama con gracia, se instaló en una silla junto a la ventana. El sueño se le escaparía esta noche, como lo había hecho antes. Y lo haría por innumerables más. Una vez más, había algo debajo de su árbol. Esta vez, llevaba un lindo moño. 2 cadenas recuperaron cautelosamente la pequeña caja y 2 más la abrieron. Dentro había una masa, un rollo cubierto de hielo y una pequeña nota que solo tenía una imagen. Chibi Hinata le sonrió. Cuando se volvió hacia la ventana del aula, Hinata sonrió y saludó. Ella era una chica extraña, aunque todavía era tan tímida y tímida como siempre lo había sido, parecía interactuar con él cada vez que podía. Era casi como si no tuviera a nadie más. Cuanto más lo pensaba, más parecía ser cierto. Fue algo triste, pero también le recordó que no era el único en este mundo que sufría y aún había aquellos cuyo sufrimiento hizo que todo lo que había experimentado y todo lo que había oído nunca pareciera un paraíso. No había tiempo para lamentar sus propios problemas, no hizo nada para ayudar. No, solo tenías que seguir adelante, siempre dando un paso más, sin mirar atrás. Porque si mirabas hacia atrás, vacilabas y caías, profundamente en un mar de miseria y desesperación del que no había escapatoria. Dudar era morir. Estancarse era morir. Uzumaki Naruto no planeaba morir pronto. Había sido herido, sí, pero volvería a estar herido. Solo necesitaba ser más cuidadoso. Mientras observaba a Hinata tomar asiento, no pudo evitar recordar la sensación que sintió cuando conoció a Mito. El mío. Habiendo liberado a este cordero del pasto muerto de su clan, ¿no era ahora su responsabilidad velar por él? Él se rió un poco. Había escuchado a personas que lo llamaban lobo antes, entonces, ¿por qué se sentía tan protector con este cordero? ¿Era porque una vez más se había encontrado con nadie? Estaba tan desesperado por tener a alguien cerca de él que incluso aceptaría a una criatura tan tímida como compañía. No, no compañía, ella era su deber. Su clan sin duda había notado que el sello, mientras estaba presente, no funcionaba, o suponía que funcionaba como lo había planeado. Hinata parecía alegre por no haber funcionado. Por otra parte, este era un pueblo de shinobi, como Dog dijo una vez. Mira debajo del debajo. Tendría que confirmar que ella estaba bien y no ser forzada a actuar así para no levantar sospechas. Sin embargo, en una aldea shinobi, no levantar sospechas también genera sospechas. Así fue como fue. Pero, suponiendo que se hubieran dado cuenta de que el sello no funcionaba a pesar de estar presente, todo lo que le sucedió por culpa suya. Si ella fuera lastimada por sus acciones, la culpa recaería sobre él. Si ella fuera exiliada del clan, sería él quien esperaría que la acogiera. Ahora era su deber, su responsabilidad, su cordero. Se aseguraría de que la cuidaran. Volviendo a la sospecha anterior, por mucho que le gustaría confiar en ella y en quien sea que hizo este regalo, sin el chakra de Mito para aumentar exponencialmente su factor de curación, no podía arriesgarse a comer alimentos que no había preparado. Tal vez un día, cuando tuviera una manera de buscar venenos o alguna forma de anularlos, pudiera disfrutar de algo como esto. Hasta entonces, sin embargo, no podía aceptar ese regalo escondiéndolo en un agujero en el tronco del árbol para cualquier animal que le apetezca. Naruto dirigió su atención al aula. Iruka estaba a punto de comenzar su conferencia. Oculta como estaba detrás de sus libros y detrás de su largo cabello rubio, se enardeció cada vez que veía a la niña. Estaba interactuando de alguna manera con él. No sabía quién era él, qué había hecho. No era alguien que intentabas hacer tu amigo, era alguien a quien arrastrabas a la cárcel o, mejor dicho, al bloqueo del jefe. Este bastardo no solo había asesinado a su tía, sino que tuvo el descaro de arrastrar su cadáver hacia su padre. Su padre le había mencionado a su madre y a ella misma algo sobre haber entrado en la mente del niño por órdenes del Hokage, y eso le hizo bastante obvio incluso a ella por qué había hecho algo tan monstruoso. Era venganza, retribución, un mensaje, advertencia y amenaza, todo en uno. No iba a tolerarlo, y la mayoría de su clan sentía lo mismo. Entonces, para esta chica ser amigable con él, para ella querer estar cerca de él, la enfermaba necesitaba detenerse, ahora, y si nadie más lo haría, entonces le correspondía a ella.
Esa cosa no merecía tener ningún apego, no merecía a nadie. Fue por el bien de la niña que se la llevaron. Cuando la clase se despidió para almorzar, Naruto se dirigió hacia el techo. El alquiler debía pagarse pronto y necesitaba cobrar lo último. Sin embargo, sus planes de hacer una visita rápida a los campos de entrenamiento se vieron interrumpidos cuando vio a una Yamanaka Ino que se dirigía a Hinata con pasos rápidos. Agachándose sobre el borde del techo, observó con atención. Hinata estaba a medio camino de su árbol cuando la rubia la alcanzó, agarrándola por el hombro y arrojándola al suelo. Naruto se tensó, listo detrás de él, un puñado de cadenas se balanceaba peligrosamente, esperando impacientemente su uso. ¿Y no? Tartamudeó el cordero mientras intentaba levantarse. La rubia se burló de ella. ¿Y a dónde crees que vas, Hyuga? Ella escupió. Voy a ver a un amigo. No, estabas a punto de ir a ver un monstruo. Él no es un monstruo. La tímida chica respondió. Naruto estaba un poco sorprendido de que ella se enfrentara a alguien, y mucho menos por su bien. Por otra parte, si cambiaran sus vidas, probablemente haría lo mismo. Había encontrado a alguien que no la trataba como a su clan, probablemente era muy importante para la joven. Y no, por otro lado, no parecía tan sorprendido. No sabrías lo que ha hecho, ¿verdad? Es un monstruo y no voy a dejar que te hunda más las garras. Eso fue suficiente. No solo preferiría que ella no informara a los demás, sino que pensara que podría venir y obligar a Hinata a seguir lo que dijo que era inaceptable. Ya había eliminado la capacidad de su clan para controlarla. ¿Quién era este Yamanaka para pensar que se le permitiría? Fue insultante. Había asumido el bienestar de Hinata al desafiar al clan más grande que quedaba dentro de los muros de Konoha. Un caminante mental no estaba dispuesto a deshacer su trabajo. En un instante, una de sus cadenas se aceleró solo para dejar de crecer, disparando una pequeña longitud de cadenas que se disipaban. La niebla negra pasó por la cara de la heredera de Yamanaka. Aún no había logrado mantenerlos sólidos una vez que los desconectó para que no viajaran más de un pie o demasiado antes de que comenzaran a derrumbarse. Incluso si hubiera apuntado a la joven rubia, ningún daño le habría llegado. Pero ella no lo sabía, y tampoco ninguno observaba a los estudiantes. ¿Qué? Gritó la niña con indignación incrédula. No pasó mucho tiempo antes de que su mirada encontrara su forma agachada en el techo y los ojos de sus compañeros siguieron rápidamente. Muchos rápidamente se alejaron. Los regalos de su padrino fueron usados con orgullo hoy, su cuerpo encorvado cubierto por la capa de piel mientras las cadenas se balanceaban detrás de él como las colas de un demonio. Los ojos púrpuras miraron fríamente desde una cara de piel pálida y su cabello rojo solo sirvió para agregar más contraste. Para cualquier shinobi, esto podría encontrarse como algo extraño. Para un grupo de estudiantes de la academia fue aterrador. El diente de Mri, que descansaba sobre la parte baja de su espalda, normalmente no era visible. Sin embargo, agarrar la espada como estaba ahora, atrajo la atención. Más de unos pocos se sintieron intimidados por el compañero de clase que rara vez veían. No era como ellos, era otra cosa. Si se creía Ino, era un monstruo a pesar de su tendencia a cotillear. En este momento parecía que muy bien podría haber tenido razón. Eso es suficiente, Yamanaka. No hablaba de niño. Era como escuchar las voces de sus padres derramarse por sus labios. Un día, podrían llegar a aprender que no era un estudiante el que estaba antes que ellos, sino un shinobi. Era un niño, sí, pero un shinobi todavía, y aunque tenía mucho camino por recorrer antes de ser considerado un verdadero shinobi, estaba muy por encima de ellos. Naruto saltó del techo de la academia y se agachó junto a Hinata ayudándola a levantarse. Se puso de pie, mirando a la heredera más baja que tenía delante. En todo caso, ella solo parecía más enojada por su presencia. Usted. Ella siseó. Yo. Confirmó, soltando su espada y cruzando los brazos sobre su pecho. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? No tienes lugar entre la gente. Y no tienes lugar tratando de decirle a Hinata con quién puede y no asociarse. Echó un vistazo rápido a la chica a su lado antes de volverse hacia la rubia enojada. Ella está bajo mi protección. Entonces los Uzumaki se harían con los Hyuga. Hinata está bajo mi protección, los clanes están como estaban. Esto no les concierne. Les concierne cuando asesinas a un Yamanaka. Él frunció el ceño. No había tenido la intención de que eso fuera conocido en Konoha, pero los niños tenían tendencia a hablar y los padres eran aún peores. Esto probablemente sería en todo el pueblo o al final de la semana. Eso no es cierto. Hinata fue rápida en su defensa y lo aplastó de inmediato. Está. Admitió, ignorando el jadeo horrorizado del joven Hyuga. Es un monstruo, probablemente disfrutó cada maldito segundo. Ino acusado. Los ojos de Naruto se endurecieron. No hables tan a la ligera de lo que no sabes nada. Lo que sucedió ese día fue entre Tatsuki, yo y tu padre.
¿Crees que no sé? ¿Crees que todo el clan Yamanaka no sabe que mataste a mi tía para vengarse de mi padre? Naruto se sorprendió momentáneamente. ¿Tatsuki había sido la hermana del jefe del clan? Que no había sabido eso ciertamente hizo las cosas más complicadas. Sin embargo, su sorpresa fue tomada por Ino como una señal de que no había esperado que la gente supiera por qué había desgarrado a su tía. Así es, todos lo sabemos, y ahora todos aquí también lo saben. Puede que haya dejado el clan, pero era sangre, no vas a salirte con la tuya. Reprimiendo su ira ante sus acusaciones y evitando responder con ya lo hice. Naruto respondió con calma como si estos detalles no fueran importantes. Sin embargo, Yamanaka, Hinata está bajo mi protección. La dejarás en paz. Si está bajo tu protección, entonces está en contra de la totalidad del clan Yamanaka. Naruto levantó una ceja. Esas fueron algunas palabras bastante grandes. Tenía que preguntarse si ella se daba cuenta exactamente de lo que estaba diciendo. Ignorando la parte sobre él, casi reclamaba a los Hyuga como enemigos del Yamanaka. Eso fue algo muy tonto, especialmente en Konoha. Probablemente no lo dijo de esa manera, pero es por eso que era tan crucial elegir las palabras con cuidado. En cambio, se centró en lo que eso implicaba sobre sí mismo. ¿Entonces tu clan me ha proclamado enemigo? Bueno, no, todavía no. Ella admitió. ¿Entonces me proclamas enemigo de los Yamanaka? Ino se congeló. Su padre había estado repasando los principios básicos de la ley de clanes con ella y ella sabía que estaba dentro de sus posibilidades proclamarlo como enemigo del clan, pero eso también involucraba al clan Uzumaki en su conjunto. Si bien muchos miembros de su clan estarían complacidos si ella lo hiciera, también sabía que era una mala idea hacer algo por el estilo sin consultar primero a su padre. ¿No? Me dices que los que están bajo mi protección son tu enemigo y, sin embargo, no pueden proclamarme enemigo. Escupió en el suelo. Primero lo insulta tratando de tomar el control de Hinata y ahora lo insulta al negarse a seguir sus palabras. Uzumaki Naruto era un joven orgulloso. No tomó los insultos a la ligera. Bien, si eres demasiado cobarde lo haré yo mismo. Miró a los reunidos y observó a varios herederos del clan. No fue perfecto, pero sería suficiente. Yo, Uzumaki Naruto, comenzó, mirando directamente a los ojos de las herederas de Yamanaka del clan Uzumaki, renuncia al nombre Uzumaki. La multitud de jadeos fueron ignorados. Yo, Naruto de Inokuni, lo juro, antes de esta reunión de herederos y la gente de Konohagakure, Yamanaka Ino, heredera de los Yamanaka, como mi enemigo por el tiempo que debería guardar rencor. Mientras me juro enemigo de la heredera, así también me proclamo enemigo del Yamanaka. Por mi palabra se dice esto, por mi voluntad que sea así. Girando sobre sus talones, se fue con un consejo. Será mejor que informe a su clan, Yamanaka, para que no los conozca primero. Y luego se fue. Cuando su mejor amiga Sakura se acercó a ella, Ino supo, sin lugar a dudas, que acababa de joder. Su padre la iba a matar. Si Naruto no lo hizo primero. La pieza encajó en su lugar mientras intentaba no darse cuenta de la severa mirada de desaprobación que le dirigió el hombre al otro lado de la mesa. Cuando el hombre no hizo ningún movimiento para continuar el juego, se vio obligado a mirar a los ojos descubiertos. Eso fue estúpido. Increíblemente estúpido. Naruto bajó la cabeza avergonzado. Sí, admitió, su orgullo palpitaba de dolor. ¿Y qué fue lo que provocó una decisión tan irreflexiva? Mi orgullo. Respondió Naruto. Actué por orgullo sin tomarme el tiempo para pensar completamente en lo que estaba haciendo. El hombre frente a él lanzó un gruñido brusco. De hecho. Pero, dijiste pensar completamente. Ambos sabemos lo que no pensaste. ¿Qué fue lo que hiciste? El orgullo de mi clan. Este era mi problema, mis acciones, no quería que el clan estuviera asociado con ellos. Entonces alégrate de que al menos hayas pensado en eso. Si no hubieras renunciado a tu clan, todavía tendrías recursos e influencia política, pero hubieras arrastrado su nombre a través del barro sobre una pequeña disputa. Puede que haya muerto y es posible que hayas muerto ha sido la causa, pero sucedió, debemos seguir adelante. El arrepentimiento es una pérdida de tiempo. El hombre asintió con la cabeza y los muertos no necesitan orgullo, recuerda esto. Lo haré, pero no espero poder humillarme. Un resoplido de diversión respondió a su declaración. No pensé que lo harías, solo debes ser más cuidadoso acerca de dónde te lleva ese orgullo tuyo. Está bien tener orgullo, está bien tener mucho orgullo, pero es inaceptable que un shinobi pierda el control. Conténgase, incluso si tiene que usar su orgullo para hacerlo. Entiendo, gracias por el consejo, Danzou-sama. Danzou solo sonrió.
Las calles estaban bastante llenas hoy, mucho más de lo habitual a pesar de los números. Se abrió paso fácilmente a través del mar de carne después de que su juego con Danzolo había terminado. El hombre le dio un consejo de despedida, diciéndole que fuera visto dentro de Konoha. Acababa de declararse enemigo de los Yamanaka, si no lo veían se vería cobarde. Si bien fue bueno permanecer en las sombras, fue igualmente importante respaldar sus palabras. Ninguna promesa rota, ninguna amenaza inactiva, y todo lo dicho se dijo con absoluta confianza. Cualquier cosa menos dañaría tu reputación, y tu reputación era bastante importante cuando se trataba de influir y tratar con los clanes. Naruto definitivamente estaba tratando con los clanes. Necesitaría toda la reputación e influencia que pudiera obtener, especialmente habiendo revocado su nombre Uzumaki. Por bastante gente segura lo había visto por ahora, se metió rápidamente en el santuario de una tienda local para un descanso de las masas. Las pinturas cubrían cada centímetro de las paredes, aún más almacenadas de forma segura en pilas de marcos. Era bastante evidente que quien los hizo por pasión en lugar de simplemente ganar dinero. Cualquier cosa vendida probablemente se usó para financiar la creación de más. Había que admirar eso en cualquier forma de artesano o artista. Naruto permitió que sus ojos vagaran sobre la multitud de lienzos, cada uno de ellos un mar de color. Durante casi una hora se perdió dentro de la tienda, tomándose el tiempo para examinar todo. Sin embargo, fue cuando alguien apareció detrás del mostrador que sus ojos color amatista se vieron atraídos por una sola obra de arte en la pared. Era simple, no en esfuerzo, sino en diseño. El lienzo en blanco se abrió en una boca y una lengua gris emergió de detrás de unos dientes perfectamente blancos. Fue lo que estaba en la lengua lo que le llamó la atención. El diseño era extraño, pero no había duda de que era un sello de algún tipo y, aunque su brazo no reaccionó como lo haría con un sello como el de Hinata, sintió una especie de atracción hacia la imagen. Se volvió hacia el pálido joven detrás del mostrador que lo miraba con curiosidad. Un niño que no podía ser mayor que él, preguntó: ¿Eres el pintor? El chico asintió. Lo soy, mi nombre es Sai. Un placer conocerte. La sonrisa dada parecía falsa, increíblemente, cuando los ojos se entrecerraron bajo una cabeza de pelo negro y corto. Entonces dime, Sai, ¿dónde viste este sello? El cambio fue instantáneo. Los ojos se abrieron con una seriedad que Naruto no había esperado ver en otro de su edad. Mai. Llamó al niño en 5 segundos. Una mujer joven con una piel tan pálida como la de Sai salió de una habitación detrás del mostrador. El largo cabello negro le caía por la espalda y un ceño desinteresado adornaba su rostro. Mira el mostrador, le ordenó. Este caballero estaba interesado en la raíz del silencio. Lo llevaré a ver nuestra selección especial. Justo como lo había hecho el chico, sus ojos se endurecieron cuando lo miraron cuidadosamente. Ella asintió en silencio mientras Sai le hacía señas a Naruto hacia la escalera. Siguiendo al joven pálido, Naruto fue llevado a una habitación pequeña y vacía. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, tuvo que bloquear el tanto que le tocaba el cuello. Cuando Sai se abalanzó sobre él, sus cadenas se enredaron alrededor de la hoja. Cuando llegó a un pie y Sai se rindió rápidamente para dejar algo de espacio entre los dos. Teniendo en cuenta que las cadenas de Naruto tenían un buen alcance, probablemente no era una buena idea. Por otra parte, ninguno de los dos estaba cerca. Tomando el tanto, lo arrojó de nuevo a los pies de Sai. El chico lo recuperó con cautela, sin apartar nunca la vista de las cadenas de Naruto. Supongo que no debía preguntar sobre el sello entonces. Solo hay 2 tipos de personas que lo saben. Teniendo en cuenta que no te conozco significa que debes ser un nuevo Rotagent. ¿Raíz? No puedo decir que he oído hablar de él, no puedo decir que quiero. Sin embargo, lo que quiero escuchar es sobre ese sello y dónde puedo encontrarlo. ¿Y por qué quieres saber eso? Naruto se encogió de hombros. Curiosidad. Sé que es un sello, pero no tengo ningún conocimiento sobre el sellado. No tengo idea de lo que podría ser capaz. Me gustaría. Sai sacó la lengua, mostrando la misma imagen que había sido pintada. Oh. Naruto arqueó una ceja. Ahora eso es interesante. ¿Qué hace? Nos mantiene en silencio. Una sonrisa llegó a la cara de Naruto. Estaba ciertamente contento de haber entrado en esta tienda. Estoy seguro de que hay más que eso, pero no podrías decirme si quisieras, ¿verdad? Sai sacudió la cabeza en negativo. ¿Y si pudiera dejarte? El joven entrecerró los ojos con sospecha. Dijiste que no tenías conocimiento de las focas. Yo no. Naruto se quitó rápidamente el guante y desenvolvió el brazo hasta el codo, pero con esto, hizo un puño y le mostró a Sai el sello que cubría su brazo derecho. No necesito ninguna
Había estado queriendo probar esto en otro sello desde que había cambiado el de Hinata y esta era probablemente la mejor oportunidad que podía tener. No solo había un sello, sino secretos en el mundo shinobi, había poco más valioso